Bien, muy buenos días, amada iglesia. Estamos nuevamente este domingo, pues en este culto de celebración en donde hemos alabado, glorificado a nuestro Dios, pues de una manera virtual. Ya próximamente lo vamos a hacer pues presencialmente. Estamos haciendo pues todas las coordinaciones del caso para que podamos brindar un mejor servicio a la iglesia. No estamos desesperados por abrir, sino lo que queremos brindar, queremos darles todas las seguridades. Por eso es que nos vamos a demorar un poco en restablecer los cultos presenciales. De acuerdo con la última reunión que hemos tenido, pues vamos a tener nuestras reuniones presenciales a partir del mes de enero. Eso es lo que al menos se ha planificado. Pues cualquier novedad le estaríamos comunicando oportunamente. Pues bien, en este domingo, pues vamos a seguir predicando el Evangelio, estamos tocando el Sermón del Monte y bueno, seguimos avanzando este capítulo 5. Pero antes vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, porque a través de este libro, del libro que estamos predicando, el libro de Mateo, en donde pues está considerado el sermón de la montaña, en donde realmente tú estableces pues principios en la vida de todo cristiano. Señor, pues te pedimos que sigas hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, Señor, para que estas enseñanzas las podamos poner por obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, pues Señor, ten el total control de nuestras reuniones, sobre todo de aquellas personas que están conectándose a través de las redes sociales. Señor, pues que no haya ninguna distracción, que puedan centrarse en oír tu palabra, que quede anidada en lo más profundo de nuestro corazón para que eche raíces y nos lleve pues a cambios de actitud en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pues bien, vamos a tocar en esta mañana el tema de Jesús y los juramentos. Eso está en Mateo, en el capítulo 5, los versos del 33 al 37. A manera de introducción, ¿qué podemos mencionar sobre este pasaje? Pues miren, habla mucho sobre la falta de credibilidad, ¿no? Habla sobre la necesidad de que a veces querer respaldar lo que hablamos con juramentos. Y es que la falta de credibilidad no es un resultado, pues, de los tiempos modernos. Ha existido, pues, la falta de credibilidad desde la caída del hombre. Y continuamente, pues, ha sido una de las características principales del sistema mundial. No nos olvidemos que Satanás, pues, es el príncipe de este mundo y que ya no solo en sí, pues es un mentiroso, sino que la escritura también nos dice que es el padre de mentira. En Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si eres el padre de la mentira, pues no debería sorprendernos pues que el sistema que él dirige esté pues caracterizado por la mentira. ¿Y por qué está caracterizado por la mentira? Pues simplemente desde que el hombre nace, desde que el hombre nace pues en pecado y por tanto pues todos nacemos mentirosos. El Salmo 58:3 también nos habla al respecto y dice, se apartaron el impío desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacimos, pues tenemos una inclinación hacia la mentira, hacia el pecado. El Salmo 62:4 también dice, solamente consultan para arrojarle de su corazón, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. La verdad es tan escasa hoy en todo el mundo, ¿no? Que todo aquel que expresa algo, pues es sospechoso.
Todos somos sospechosos los negociantes, sospechosos de decir mentiras, ¿no? Los comerciantes, los negociantes, los comentaristas, los oficinistas, los vendedores, los abogados, los médicos, los comerciantes, los maestros, los escritores, también los políticos e incluso también los que predican. Los que predicamos también somos sospechosos de no hablar la verdad. Y es que toda nuestra sociedad está constituida en gran parte por una red de mentira, de una verdad manufacturada. Ensombrecemos la verdad, también engañamos. Exageramos, cuando exageramos también estamos mintiendo. Falsificamos de repente deducciones de impuestos cuando hacemos nuestras declaraciones ante la SUNAT. Hacemos promesas también que no tenemos intenciones de cumplir. Inventamos excusas, traicionamos confianzas, etcétera, etcétera. Todo como un asunto de la vida cotidiana normal. El gran orador romano Cicerón exclamó y dijo: la verdad es lo más exaltado que un hombre puede experimentar. Pero lo triste es que esta es una experiencia muy poco frecuente en la mayoría de las personas. Daniel Webster, por ejemplo, escribió y dijo: no hay nada tan poderoso como la verdad. Y a menudo es nada, pues, de lo más extraño, ¿verdad? Y es que el mundo, pues, nos ha llevado continuamente a la mentira. Y hoy, pues, con nuestro país, creo que con todos los políticos que tenemos, creo que mayores ilustraciones no tenemos para mostrar lo que verdaderamente está haciendo la mentira en nuestra sociedad. Los judíos en la época de Jesús pues veneraban la idea de verdad en principio, pero en la práctica se encontraba pues sepultada bajo un sistema de tradiciones las cuales pues practicaban, la cual pues a lo largo de la historia había reducido continuamente la ley de Dios para acomodarla pues a sus propias perspectivas y a sus propósitos pecaminosos. Mateo 5:37, lo que hoy, Mateo 5 del 33 al 37, cuya porción de las escrituras vamos a tratar hoy, el Señor procede pues a poner al descubierto sus distorsiones y contradicciones prácticas de estos escribas y fariseos en cuanto a la revelación divina y a la cual ellos pues amaban y querían enseñar. Estos 5 versículos, Jesús establece pues la enseñanza original de la ley mosaica. La perversión tradicional pues de esta enseñanza y sale a la luz y al mismo tiempo pues enfatiza lo que siempre ha sido la norma de Dios para la verdad. Así que vamos a leerlo. Está en Mateo capítulo 5, los versos del 33 al 37. Y la escritura nos dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto es de mal procede. Tremendas afirmaciones del Señor. 4 versículos que encierran una profundidad pues y una enseñanza fabulosa. Pues bien, vamos a hablar un poquito sobre la ley mosaica para ubicarnos bien sobre lo que enseñaba la ley mosaica en el Antiguo Testamento. La práctica, pues, de pronunciar un juramento tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento.
Si nosotros revisamos en el libro de Génesis, por ejemplo, podemos ver que Abraham exigió a su siervo Eliezer pues un juramento que lo comprometiese pues a buscar esposa para su hijo. ¿Se acuerdan de eso? Pues ya su hijo lo miraba que estaba grande y entonces Abraham quiso buscarle esposa para su hijo, pero como él ya no podía ir, porque era demasiada edad para buscarle esposa a su hijo, pues lo combina y lo hace y le exige un juramento a su siervo de que se comprometiese a buscarle esposa, pues, pero no dentro de los cananeos, sino dentro de los parientes de Abraham. Y eso está en Génesis, en el capítulo 24. También vemos que Abraham juró a Abimelech de que él cumpliría su compromiso. Eso está en Génesis 21. Después su nieto, pues Jacob también, pues cuando ya estaba en Egipto, pues exigió juramento a José de que él llevaría sus restos a Canaán. Y lo propio también hizo José. José también pues exigió un juramento a sus hermanos para que cuando él muriera sus huesos sean pues colocados en la tierra de Canaán, no en la tierra de paganos. Seguimos revisando las escrituras y también podemos encontrar pues en Primera de Samuel cuando Jonatán, el hijo de Saúl, pues exigió un juramento a David para que su nombre no sea quitado pues de la casa de David. Eso está en Primera de Samuel en el capítulo 20, del 12 al 17. Ok, entonces era una práctica común pues realizar, conforme pasaron los años, era una práctica común pues el realizar juramentos. Y Dios regula pues la práctica del juramento. La expresión de Jesús que dice, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos, no es una cita directa pues a un mandamiento, sino que es un resumen de varios aspectos de la ley de Dios sobre este tema relacionado pues con los juramentos. Pues hay varios versículos que nos hablan sobre cómo proceder ante los juramentos. Está en el Éxodo, en Levíticos, en Números y también en Deuteronomios. Ante el problema, pues, de quienes mentían y quienes no hacían, ¿no?, honor a lo prometido, entonces estableció que el juramento fuese hecho siempre en el nombre de Dios. Vamos a leerlo, y está en Deuteronomio, en el capítulo 6, el verso 13. Y dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces, quien quebrantaba un juramento hecho en el nombre del Señor era como un perjuro, o sea, un profano contra el nombre de Dios, pues quebrantando directamente pues el tercer mandamiento del decálogo. ¿Cuál era el tercer mandamiento? En Éxodo 27 nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, la prohibición también de jurar falsamente aparece en Levítico, en el capítulo 19, el verso 12, y dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y podemos seguir numerando, pues, muchos artículos más. Entonces, cuando Jesús está diciendo, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos, pues entonces dijimos que este es un resumen de muchos aspectos. Y hemos hecho, pues, algunos de ellos que son interesantes porque los debemos tomar en cuenta para el mensaje que viene más adelante. Entonces, en primer lugar, pues, Dios estableció de que para poder juramentar tenían que hacerlo en su nombre. Y aquel que pues no lo cumplía era un perjuro o un profano contra el nombre de Dios. Caía pues directamente o quebrantaba directamente el tercer mandamiento. Y Dios, por otro lado, también establece que no hay que jurar falsamente, ¿no? Ahora bien, el juramento
quebrantado, se convertía pues en maldición en caso de incumplir la palabra dada en juramento. Ah, Creo que un ejemplo de ello lo podemos ver en el caso de Pedro. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Pedro, por ejemplo, mintió en el pasaje de la pasión del Señor. No, el primero dice, yo no te negaré, ¿verdad? Y Jesús le dice, pues tú me vas a negar 3 veces. Ok, entonces cuando revisamos el capítulo 26 de Mateo, vemos que Pedro miente al negar conocer al Señor delante de una criada que era la portera. Después, también vuelve a mentir Pedro ante una segunda criada, pero en la puerta, ¿no? Y también la tercera vuelve a negar, ¿no? a Jesús por tercera vez, pero Mateo dice que comenzó a maldecir Pedro. O sea, lo que equivale a ponerse pues bajo juramento de maldición si aquello que afirmaba no era verdad. ¿Hasta dónde llegó pues el apóstol Pedro? Pero gloria a Dios que tenemos a un Dios que sana, que restaura, que siempre nos da una oportunidad, que siempre mira el corazón, un corazón arrepentido, ¿verdad? Eso pasó con Pedro. Entonces, él sabía, o en el momento que él expresa, pues era como que estaba diciendo, mira, y, estoy sujeto a maldición si es que no es, si es que lo que estoy diciendo no es verdad. Eso es lo que estaba diciendo en otras palabras, en la última negación, el apóstol Pedro. Pero veamos ahora el caso de Jesús. El caso de Jesús, por ejemplo, él acepta la disposición bíblica sobre el juramento de Dios. No dice que solamente podemos jurar ante o usar el nombre de Dios. Eh, Él, por ejemplo, cumplió, él aceptó esa disposición y él la cumplió. Él guardó silencio delante del sumo sacerdote cuando fue entrevistado, cuando estaba siendo juzgado. ¿No? Él guardó silencio hasta que pues el sumo sacerdote lo pone bajo juramento y entonces él rompe el silencio y manifiesta la verdad. Vamos a leerlo. Está en Mateo 26, del 63 al 64. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, o sea, dime, júrame, ¿no? Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, lo estaba poniendo bajo juramento. Y Jesús le dijo, ahí Jesús habla y dice la verdad, dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús siempre cumplía la ley y siempre, o sea, no se iba pues por malas interpretaciones o de repente pues uno podría decir o dar una interpretación inexacta de lo que verdaderamente pues Jesús actuó. Él actuó cumpliendo lo que decían las escrituras. Los apóstoles, por ejemplo, siguieron esa enseñanza. Pablo usó expresiones de juramento para confirmar, pues, verdades que él expresaba. La evidencia más notable sobre el juramento es que Dios mismo confirmó su promesa con juramento por él mismo. Vamos a leerlo, en Hebreos, en el capítulo 6, los versos del 16 al 18. Y dice, porque cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor. Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces Dios también cura por él mismo y expresa en su palabra, ¿no es cierto?, que él pues iba a bendecir. Se establece, confirma la promesa. Jesús también pues estaba afirmando delante de todos que Dios había, pues con sus afirmaciones que estaba afirmando que Dios delante de todos había establecido pues el juramento solo por su nombre. Y quien juraba en el nombre del Señor debería pues cumplir su palabra. Esa era prácticamente la enseñanza de Jesús. Ahora bien, ¿cuáles fueron los motivos de la ley? ¿Por qué se dio esta ley? En primer lugar, pues podríamos mencionar para evitar que el hombre deshonre a Dios invocando falsamente su nombre. O sea, para que tenga un poco de reverencia y temor para hacer una promesa, pues en el nombre del Señor. También otro motivo fue evitar que el hombre pues perjure a sí mismo, exhibiéndose como mentiroso, injusto e inestable. O sea, piensa bien lo que vas a ofrecer, a lo que te vas a comprometer. También el propósito de la ley era evitar que el hombre trate injustamente a otros. O sea, para que piense pues las promesas que hace y no vaya pues a tratar injustamente a los demás. Dentro de ellos podemos mencionar algunos de los motivos de la ley. Y obviamente también la ley permitía pues ordenar también ciertas costumbres. Ordenaba, por ejemplo, porque la gente pues estaba acostumbrada pues a mentir y luego jurar, ¿no?, que lo que dice era verdad. Y eso es perjurio. Eso es perjurio. O sea, cuando tú mientes y después juras que lo que estás diciendo es verdad. Eso es perjurio o perjurio. Ok. También ordenaba la costumbre de hacer un voto falso. Muchos querían hacer pues falsos votos al Señor. Entonces, dando esta ley, pues quería evitar que la gente haga votos falsos. También quería evitar que otra persona haga votos falsos, no solo a Dios, sino también a otra persona. Y también ordenaba pues el hecho de que las personas no usen el nombre de Dios en vano. Entonces vemos que esta ley pues tenía motivos, ¿no?, y también ordenaba las costumbres que se fueron pues acentuando cada vez más. Las escrituras dicen que es mejor no hacer votos que hacerlos y no cumplir. En Eclesiastés, en el capítulo 5, los versos del 4 al 5 nos dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. El voto o la promesa, mi querido hermano, convierte a la persona en deudor. Está en deuda, pues, del cumplimiento de ese voto o esa promesa. Si tú haces una promesa a Dios, pues eres deudor de Dios. Si tú haces una promesa a una persona, entonces tú eres deudor de esa persona hasta que cumplas tu promesa. Entonces, esos fueron en el contexto lo que decía la ley. Entonces, vamos a ver cómo interpretaban los escribas y fariseos. En el Antiguo Testamento permitían pues que las personas juraran en el nombre de Dios para acreditar una importante afirmación o promesa, conforme lo hemos dicho. Los juramentos o los votos también ayudaban a que las personas pues puedan permanecer fieles a los compromisos contraídos. La ley también demandaba que las personas pues cumplieran cualquier juramento hecho, como el voto del Señor que formaba parte pues del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Aunque no eran obligatorios, Dios aprobaba los juramentos debidamente pues realizados.
Entonces, dentro de todo esto Jesús afirma y dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, esta afirmación de Jesús obedece pues al contexto farisaico. ¿Por qué? Porque ellos buscaban una fórmula para incumplir la palabra dada, para incumplir la promesa hecha, para incumplir la afirmación expresada sin incurrir en perjurio. Esa era la salida, esa es la interpretación que estaban dando los escribas y fariseos. Con el fin de lograr que uno no cometa pues perjurio, entonces tú podías jurar por otras cosas menos que no sea el nombre de Dios. Entonces ellos enseñaban que no se incurría pues en perjurio si no se mencionaba expresamente el nombre de Dios, basándose pues en el literalismo con el que interpretaban y entendían la palabra de Dios. Cualquier juramento pues que no estuviese implicado el nombre de Dios se consideraba como una promesa de menor entidad y no era preciso pues un cumplimiento tan meticuloso como la hecha bajo juramento en el nombre de Dios. Eso enseñaban los escribas y fariseos. Entonces las gentes habían aprendido pues ese sistema farisaico, ¿no? Y juraban pues para apoyar sus afirmaciones y conformar sus compromisos por el cielo, juraban por la tierra, juraban por Jerusalén e incluso por su propia cabeza en el sentido pues de su propia vida. Si la promesa pues se hacía sin la intención de cumplirla o si la afirmación no era cierta, no incurría, según ese criterio, pues en el pecado de perjurio, porque no se había hecho en el nombre de Dios. Entonces, el Señor Jesús quiere detener esta práctica y por tanto dice, no juréis en ninguna manera. No estaba prohibiendo lo que Dios establecía en su ley, es decir, jurar en su nombre, pero lo hacía en relación con los juramentos inválidos que generaban pues una práctica pecaminosa. El planteamiento de Jesús era, Dios es el creador, Dios es el Señor de todo, y Él es la verdad en todo. Invocar pues el nombre de Dios irresponsablemente y deshonestamente, y no solo a Dios, sino a cualquier parte de la creación como testigo de un falso juramento, era deshonrar a Dios mismo, ya sea en su nombre, ya sea que se invocara su nombre o no. Deshonrar y comprometer cualquier verdad es deshonrar y comprometer la verdad divina. Para explicarlo mejor, para entenderlo, los judíos decían, pues, o sea, para no verse comprometidos a cumplir lo que habían manifestado, entonces juraban por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, ¿no? O por la cabeza de una persona. Entonces, vamos a ver, el cielo. ¿A quién pertenece el cielo? El cielo, mi querido hermano, es de Dios y es el lugar donde manifiesta su gloria. Entonces, si ellos juraban por Dios, si juraban por el cielo, Dios estaba involucrado en el tema. Si juraban por la tierra es de Dios. La tierra es el lugar donde Él gobierna y es más, hasta la cuida. Entonces, quiere decir que si uno juraba por la tierra, Dios también estaba involucrado en el tema. Si juraban por Jerusalén, Jerusalén era el lugar donde estaba el templo, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Jerusalén se le denominaba la ciudad de Dios, por tanto es de Dios. Entonces, cuando uno juraba por Jerusalén, Dios también estaba involucrado en el tema.
Cuando uno juraba por la cabeza de una persona, o sea, jurar por la cabeza de una persona es jurar por su propia vida. Entonces, nadie puede jurar por su propia vida sin involucrar en el juramento al que es el dueño de la vida, al que es el dador de la vida, al que es el autor de la vida misma, a Dios. Entonces, cuando uno juraba pues por la cabeza o por la vida misma, entonces Dios también estaba involucrado en el tema. Y eso es lo que no comprendían. Es perverso, mi querido hermano, y pecaminoso usar cualquier cosa de Dios, sea su nombre o cualquier parte de su creación como testigo de algo que es deshonesto, que es engañoso, que es insincero o astutamente falso en lo más mínimo. Dios, mi querido hermano, no tiene categorías separadas entre lo sagrado y lo secular. Todo, lo, todo le pertenece y todo es sagrado y toda verdad es su verdad, así como toda la creación es su creación. Toda mentira es contra Dios y por tanto todo falso juramento deshonra su nombre. Entonces, pensemos un poquito sobre lo que implica las afirmaciones de Jesús. Las afirmaciones de Jesús cuando les dice no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por la cabeza. Entonces, ¿qué está implicando aquí? Que la vida no puede pues dividirse en comportamientos en los cuales pues Dios está en unos y en otros no. No, Dios está en absolutamente todos. No puede haber tampoco, pues, o sea, en esas afirmaciones de Jesús está diciendo, no puede haber dos tipos de lenguajes, un lenguaje que tengas en la iglesia y otro lenguaje que tengas, pues, en tu casa o en el trabajo o en el negocio. O sea, otro lenguaje que sea fuera de la iglesia, ¿no? Pues tiene que ser el mismo lenguaje. También, esa afirmación de Jesús implica que Dios está en toda la vida y en todas las actividades. Por tanto, mi querido hermano, toda promesa que tú formules, sea en el lugar donde tú te encuentres, pues lo estás haciendo delante de Dios. La verdad, mi querido hermano, no tiene grados ni matices. Una verdad a medias es una mentira completa. Y una mentira blanca es una mentira negra. Dios nunca ha tenido pues ninguna norma inferior a la veracidad absoluta. De toda persona, ¿Dios qué desea? Dios desea la verdad en lo íntimo. Entre las cosas que aborrece, especialmente Dios aborrece la lengua mentirosa, conforme lo dice en Proverbios 6. Y también los labios mentirosos son abominación para Dios, que también lo dice en Proverbios, en el capítulo 12, el verso 22. Entonces, la norma absoluta e inmutable de Dios es verdad y sinceridad de corazón en todo. Sinceridad de corazón en todo. Y pues debemos actuar siempre en verdad. Entonces, no solamente pues los juramentos, no solamente las promesas o las afirmaciones deben ser sinceros y confiables. No solamente eso, sino todas nuestras conversaciones rutinarias deben ser veraces en todo sentido. Todo esto implica lo que Jesús nos está diciendo, pues cuando confronta a los fariseos. Entonces, esto nos invita a reflexionar y hablar o mencionar cómo debe ser nuestro hablar. Los discípulos de Jesús pues deben ser personas tan íntegras y veraces que todo lo que digan sea absolutamente creíble y digno de confianza. Una persona íntegra es alguien que en su comunicación diaria es tan veraz, tan digna de confianza, tan auténtica, sin malicia y honesta que sus palabras se creen sin que haya juramento. Y quizás
Podríamos reflexionar esto. Tus palabras y mis palabras reflejan eso. Hay muchas cosas que tenemos que corregir, mi querido hermano. Hay muchas cosas. Tenemos que ser íntegros. Nuestra comunicación diaria debe ser veraz, digna de confianza, auténtica, sin malicia y honesta, para que nuestras palabras se crean sin necesidad de algún juramento. Un simple sí o un no debe ser suficiente para que una persona digna de confianza pues sea considerado que no necesita un juramento. Todos los que actúan realmente así son personas que, que son las personas que son íntegras, que son honestas, y al expresan sí o no, simplemente todos entenderán que lo que afirmó será o se hará por el testimonio de su vida. Santiago hizo eco pues de las afirmaciones de Jesús. En Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Toda palabra normal en el transcurso del habla cotidiana, mi querido hermano, debe ser veraz, sin adornos e incondicional en cuanto a su veracidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Su reino es un reino santo. Y su pueblo, el pueblo de su reino, debe ser un pueblo santo. La justicia de Dios debe ser la justicia de su gente. Y cualquier cosa menos que la justicia de Dios, incluso cualquier cosa menos que la verdad absoluta, es inaceptable para Dios, porque la mentira le pertenece al malo. Cualquier cosa que esté de más de tu sí o de tu no proviene del maligno. Jesús indica que jurar por algo para engañar solo puede tener una sola fuente: el maligno, Satanás. Me acuerdo mucho en un campeonato mundial de fútbol, en donde pues hicieron las pruebas del dopaje, ¿no? Y en donde al gran jugador de fútbol, a la estrella del fútbol mundial, me estoy refiriendo pues al jugador Diego Maradona, no pues da positivo en las pruebas. Y comenzó a hablar en contra de la FIFA y de todo lo demás, incluso él manifiesta y dice: juro por mis hijas que no es droga. Me acuerdo muy claro siempre esto, cada vez que predico esto me acuerdo de esas palabras, pensando que de ese modo podía lograr que crean en él, porque su palabra ya estaba devaluada, poniendo a sus hijas delante para que crean en él. Todas las cosas que añaden es simplemente porque ya no creen en su palabra y quieren buscar algo para hacerla veraz. ¿Cuántos de nosotros tal vez así actuamos? ¿Verdad? Debemos ser auténticos, debemos ser veraces, debemos ser íntegros, debemos ser honestos, debemos hablar la verdad. Como conclusiones de todo lo que hemos hablado en esta mañana, podemos decir lo siguiente: los discípulos de Jesús no tienen que pronunciar juramentos como confirmación adicional a su veracidad, puesto que sus vidas fieles confirman constantemente pues la fiabilidad de lo que dicen. Lo que hablamos con nuestros labios procede de quién? De nuestro ser interior, un corazón digno de confianza
pronunciará pues palabras fieles. Las palabras que las personas que tienen un corazón honesto hablarán siempre honestamente. Si añadimos a nuestro sí o a nuestro no algo como sí, te lo juro, significa en última instancia que lo que decimos no es veraz. La veracidad es una de las necesidades esenciales en nuestras actividades de la vida. Jesús también en todo lo que nos ha enseñado en esta mañana, no está diciendo que todos los juramentos están mal, por si acaso. Él mismo dio testimonio bajo juramento en su juicio al Sanedrín, que ya lo comentamos, ¿verdad? Lo pusieron bajo juramento y él tuvo que actuar, y él tuvo que decir, y tuvo que hablar. Él no estaba hablando absolutamente para nada. Y es que con su silencio, pues estaba dándonos la salvación a ti y a mí. Porque solamente si él bastaba que hablaba, pues simplemente con su lenguaje iba a confrontar a todo el mundo y los iba a hacer cambiar de opinión. Y él se hubiera salvado y nosotros hubiéramos estado todavía condenados. Él en su silencio nos dio la salvación, pero ante el sumo sacerdote que lo conjura y le dice, pues en otras palabras, júrame por Dios, si tú eres el Hijo de Dios, entonces él dice la verdad, dice, tú lo has dicho, yo soy. Entonces eso nos hace ver también que en una corte de justicia las personas actúan pues bajo la jurisdicción de las autoridades gubernamentales que intentan establecer ciertas normas humanas. Acceder al juramento es pues acatar tales normas y por extensión es someternos a Dios. Así que aquel que diga, no, que no podemos jurar, no, tenemos que pensar bien las cosas. Ahora bien, veamos el caso de Pablo. Pablo, por ejemplo, pronunció una especie de juramento cuando invocó a Dios como testigo para convencer pues, a todos sus oyentes de que él estaba diciendo la verdad. Esto está en 2 de Corintios y también en Gálatas. ¿Por qué dijo eso? Porque sus lectores o las personas que estaba predicando no lo conocían lo suficiente como para tener confianza justificada en sus declaraciones. Entonces, ¿qué le dijo? Entonces invocó el nombre de Dios. Ahora bien, cuando una persona que no nos conoce bien no tiene ninguna razón para confiar en nosotros. Pero si nosotros invocamos a Dios como testigos, estamos diciendo, pues, ok, somos realmente cristianos. Pero si nosotros mentimos, es una demostración de que no conocemos a Dios o que no tenemos ese temor reverente que caracteriza a quienes conocemos a Dios. Reflexionemos sobre todo lo que hemos conversado en esta mañana. Pues bien, mi querido hermano, no seamos muy rápidos para hablar. Seamos prontos para oír, lerdos para hablar, nos dicen las Escrituras. No formules, pues, ofrecimientos que no puedas cumplir, porque eso va en desmérito de tu integridad. Que nuestro compromiso sea sí y nuestro compromiso sea no. Cuando nos comprometemos a algo, cuando nos comprometemos, y es que verdaderamente lo vamos a hacer. Si tú ofreces algo y si tú, por ejemplo, te comprometes a darle a tus hijos, hazlo. Hazlo para que también ellos entiendan que tú crees en un Dios que cumple sus promesas y que tú sigues a ese Dios que cumple sus promesas y sigue sus ejemplos. ¿Cómo podrá confiar tu hijo en ti si no cumple sus promesas? Y por tanto, y después le dices, pídele a Dios. ¿Cómo va a creer en quien no ve? ¿Cómo va a creer a Dios que no ve?
cuando tiene un padre que ve y que no cumple. En todo nuestro actuar, en toda nuestra vida, en todo nuestro lenguaje cotidiano, pues siempre debemos hablar con honestidad, con sinceridad, con honestidad, con verdad, para que Dios sea enaltecido, para que Dios sea glorificado a través de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas de esta mañana. Tocado nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Perdónanos por nuestra liviandad al expresarnos muchas cosas y también porque muchas veces también hemos jurado, pretendiendo, pues, pretendiendo que de esa manera, pues, nos puedan creer en algunas afirmaciones. Y realmente también, Señor, nos hemos estrellado o nos hemos enfrentado a ti mismo. Hoy, Señor, sabemos que tú estás en todo lugar, en todas partes, y cualquier compromiso que hagamos, tú estás presente. Tú estás oyendo nuestros compromisos. Señor, pues hoy te pedimos que podamos cambiar muchas actitudes en nuestra vida y que nos ayude, Señor, a verdaderamente reflejar, reflejar quién eres tú, a reflejar que tú estás en nosotros, siendo personas que tan igual como tú cumples tus promesas, podamos cumplir nuestros compromisos. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, hermanos, siempre les digo, meditemos mucho sobre lo que aprendemos en cada mensaje. Pues bien, eh, no, no quiero terminar esta reunión todavía sin hacerles recordar que todo este mes estamos recogiendo, estamos uh, recolectando, pues, ayuda, estamos recolectando, pues, productos no perecibles, ¿no? Como arroz, azúcar, fideos, este, eh, menestras, arroz, tantas cosas que podemos estar para armar canastas para llevar en el mes de diciembre a las zonas más necesitadas. Y por otro lado también, pues queremos tocar el corazón tuyo para que nos puedas ayudar para poder comprar algunas golosinas y juguetes para los niños. Entonces, las cuentas están abiertas, tú las conoces, ayúdanos a poder ayudar. Sabemos que como iglesia siempre lo hemos hecho todos los años y también este año a pesar de la pandemia lo haremos y lo haremos tal vez con mayor, con mayor alcance y todo eso será para la gloria de Dios. Bien, hermanos, que Dios los bendiga, que el Señor siga derramando pues su gracia, siga derramando su bondad y su misericordia con cada uno de nosotros en este día y en el transcurso de toda la semana y en toda nuestra vida. Que Dios los bendiga, hermanos.